Hola, buenas tardes o buenas noches. No sé a qué hora veas esta bendición que tenemos de novedad en Destinos Radio. Tenemos un nuevo podcast y yo estoy llena de beneplácito porque me place anunciar este nuevo proyecto de mi estudiante Michael y pues esta señorita. Yo voy a estar como soporte. El podcast es de él, realmente, pero yo voy a estar aquí como bateador emergente, realmente. Así que espero que se prepare, miren, qué chulito. Coloquio Entre Nos Podcast, se llama esta bendición y yo estoy más que feliz de darle la bienvenida a Destinos Radio a Michael. Hola Michael, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Estamos bien por aquí. Bienvenido. Gracias. Ahora sí, es tu turno y vamos a ver parte de lo que aprendiste y yo de verdad orgullosa de ti, sé que vas a crecer cada vez. Ese poloche está lindo de hoy en día. Realmente sí. Gracias a, déjame ponerme aquí gracias a la gente de Obsequios y Más que nos preparan los t-shirts, las tazas, los termos y todo lo que queremos personalizado lo prepara Obsequios y Más. Michael, también se llama Michael, un niño maravilloso, un abrazo enorme. Michael, cuéntame de qué vamos a hablar en esta noche y primero, ¿qué es Coloquio Entre Nos? Muy buenas noches para todos, que la paz de Cristo esté con todos ustedes. Bueno, este proyecto, primeramente le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder dar algo que sea para su gloria primeramente y luego para aquellas personas que de una u otra forma sé que se van a identificar con este podcast, esperando en Dios que todo sea de edificación para tu vida y que esta palabra pueda hacerte trascender y que puedas realmente tomarla y que esta palabra te pueda llevar donde quizás no has podido llegar. Bueno, en este primer podcast que estamos haciendo, vamos a hablar de un tema bastante importante, maestra, ya que de manera natural o de manera cultural, hay muchas cosas que nosotros las hemos adquirido como patrones y que quizás no hemos sacado el tiempo ni quizás el momento para analizarla, pero simplemente lo que hacemos es que lo seguimos haciendo y seguimos prácticamente viviendo a través de esos patrones y no nos detenemos quizá un momento a analizar. Quiero empezar con un pequeñito testimonio que tiene que ver directamente con esto y tiene que ver con una persona que me llamó para preguntarme de qué trataba el contenido de hoy y tenía que ver con la depresión, le digo yo. Ella realmente no se sorprendió en el instante, pero cuando le hablo de la depresión desde el ámbito cristiano, ella entonces sí se sorprende porque cuando la gente viene a Cristo, la gente cree que todo se arregló. E inclusive hay personas, por ejemplo, si tú eres bebedor, la gente dice, te convertiste, bueno, supongo que serás rico porque ya no vas a gastar dinero en bebidas. Pero la gente no sabe que en situaciones o en el mayor de los casos, cuando las personas vienen a Cristo, hay un proceso en el cual las cosas de manera natural se complican, porque cuando uno viene a ser probado de parte de Dios y quizás los que están afuera no entienden eso. En este caso estaremos hablando de la depresión y cuando la persona hablaba conmigo, su mamá, que estaba parece escuchando lo que hablaba con ella, no sé dónde estaba, pero ella dijo, yo duré 4 años siendo diácona en depresión por la muerte de mi hija. Pero eso la gente no lo sabía. Yo me paraba en un altar y daba palabras de aliento, palabras de bendición a todo el mundo y para todo el mundo yo estaba en victoria, pero la gente no sabía que realmente en lo secreto esa mujer estaba en derrota. ¿Sabe qué, Michael? La gente ha malinterpretado el versículo que dice ser nueva criatura en Cristo, que cuando venimos a Cristo somos nueva criatura. La gente cree que uno dice, la oración de conversión,
me entrego a Cristo y renuncio a mis pecados, lo acepto como mi Señor y Salvador, y automáticamente se va a ir todo lo que tenemos, y realmente no es así. Ahí comienza un camino de sanidad, de restauración, de rehabilitación. También. Y no solamente eso, que hay muchas cosas que acontecen en lo secreto, las batallas más difíciles, las lágrimas derramadas, quizá como nunca se han derramado, en los secretos donde ha acontecido. Y, por ejemplo, con relación a la depresión, he visto personas profesar a través de un micrófono victorias, de que Dios está contigo, de que Dios te va a bendecir, de que Dios lo va a hacer, pero luego que sueltan ese micrófono, vemos que hay una diferencia entre lo que se habló en el micrófono y lo que se habló cuando se baja del altar. Entonces, vemos que a la gente le cuesta realmente quizás expresarse y decir de la manera en la que se siente, no sabiendo que cuando uno trata de vivir la vida de la mejor manera en Cristo, uno va a vivir una vida de una manera natural, donde no nos va a pesar mostrarnos cómo somos. Por ejemplo, si usted, por ejemplo, se fija, la gente quizás cree que la depresión solamente se manifiesta en las personas que no son cristianas, y realmente no es así. E inclusive en los que somos cristianos a veces se manifiestan más. ¿Por qué? Claro que sí. Porque tenemos muchas limitaciones. Mira, tú sabes que lo primero es que hay que definir qué es la depresión. Es un estado natural que no debería ser, pero es un estado mental, emocional, psicológico y emocional, que puede ser producido por muchísimas situaciones. Sí, o sea, sí. La raíz de la depresión no es una, tampoco es falta de oración, tampoco es falta de fe. La depresión puede ser incluso por temas físicos, por temas neurológicos, que el Espíritu Santo, por más que quiera liberarte, si hay un tema fisiológico, si hay un tema neuronal, el médico está para eso. Claro que sí. Y no es falta de fe ir al neurólogo para corregir algunos temas neurológicos. ¿Por qué? Porque la ciencia de la medicina, ¿quién fue que la creó? Dios. Y Dios le dio la potestad, la gracia, la ciencia, el don, porque para ser médico hay que tener ese don. Claro que sí. O sea, no todo el mundo da para eso, y mucho más neurólogo. No. Entonces, realmente, por ejemplo, si tú pierdes a una persona y tienes insomnio, eso ni es el diablo, ni es falta de fe, ni es falta de oración. No, claro que no. Es que hay situaciones justamente psicológicas, hay situaciones neurológicas, hay químicos que se producen más, que se producen menos, o las mujeres con depresión postparto. Por ejemplo, todos los seres humanos fuimos creados tripartitos, alma, cuerpo y espíritu. Eso lo creó Dios. Entonces, cuando tú comienzas a conocer a Cristo, el espíritu obviamente, el Espíritu Santo, todo muy bien, chévere, pero el alma tiene que ser sanada. Claro. Y si hay algo físicamente en descontrol, debe ser corregido, que va a comenzar desde cero. Claro. Por ejemplo, si tú eras un hombre bebedor que se acostaba a las 4 de la mañana, ese mismo hombre bebedor tiene que tomar el hábito, comenzar el hábito de acostarse a las 10 de la noche, o a las 11, o a las 12, pero le va a costar. Claro. Tú no te vas a convertir hoy y mañana se vas a acostar. Te va a dar un sueño que te va a tumbar a las 9 de la noche. Eso no es verdad. Te vas a comenzar a arreglar hábitos, que en vez de beber vas a leer la Biblia. En vez de fumar vas a ir a la iglesia. En vez de escuchar una música que te llevaba, vas a escuchar una adoración. Claro. Entonces, los hábitos se cambian, no se eliminan, sino que y no son tan fáciles de dejar tampoco. No, porque se tienen que traspasar, o sea, modificar. O sea, tú tienes que desplazar un hábito con otro hábito. Por ejemplo, si tú te acostabas viendo Netflix hasta las 4 de la mañana, pues quizá vas a ver mensajes de Dante Gebel. Claro. Concierto de Marcos Witt hasta las mismas 4 de la mañana, pero vas a cambiar el contenido. Y poco a poco, con oración, el Espíritu Santo va a ir bajando ese proceso.
De 4 bajaste a 3, a 2, pero no es verdad que ser nueva criatura es un asunto mágico y que de hoy para mañana ya tú vas a estar libre. No, cuando usted llega a los pies de Cristo comienza un proceso de rehabilitación como si fuera Él crea. Claro. ¿Y por qué digo rehabilitación? Yo creo ciertamente, tú como pastor, que las iglesias deberían tener todas un departamento de nuevos creyentes, que incluya psicología, psiquiatría, neurología y hasta cardiología, mi hermano. Claro. Urólogos y ginecólogos. ¿Tú sabes por qué? Porque ¿qué sabes tú como pastor? Si ese muchacho o esa muchacha se volvió adicto a la droga después de un accidente que tuvo por un medicamento X, también, como le pasó a Vicosí, por ejemplo. Su adicción, ver la película y ver el testimonio. Tuvo un accidente justamente aquí en Santo Domingo, en República Dominicana. Creo que era en el, no me acuerdo si fue en Puerto Plata, no me acuerdo si fue en República Dominicana. Y le dieron un medicamento X que es bastante adictivo, y de ahí comenzó su depresión. Y su adicción. Probablemente tenía incidencia por otras cosas, no sé, no recuerdo bien, pero tú no sabes qué es, o si esa señorita viene de ser prostituta. Sí, ¿verdad? Viene de ser lo que dicen de vida alegre, que no es para nada alegre, pero es porque fue abusada de papá o de tío. Claro. Y no ha sido trabajada. Porque todo tiene una profundidad que nadie sabe. Entonces, para eso, cuando tú recibes a un nuevo creyente, trátalo como si tú fueras el crea. Y comienzas a trabajarlo, área por área. No de un sopetón, no. Ella llegó con faldita corta, con aretas de la nariz, tatuajes hasta en los coplines, trenza y un regalo de joyas. Y mañana va a ir como la Madre Teresa de Calcuta. No, es al pasito. De 10 aretes, va a dejar de ir con 1. O que vaya con su 10, que dure 3 meses yendo como casi en cueras y le da la voluntad. ¿Por qué? Porque poco a poco debes, como líder, a ti líder, ir trabajando esto. Ahora yo pregunto, ¿por qué esas cosas quizás en las iglesias se ocultan? ¿Por qué se quiere como reflejarle a los de afuera esa perfección que realmente no está? ¿Por qué? Por desconocimiento y orgullo. Creo que más por orgullo. Y por desconocimiento. ¿Sabes por qué? Mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y si tú no reconoces algo, no lo tratas. También. Y Satanás se escuda y se beneficia de eso. Porque si yo no soy orgullosa, yo no le hablo por dignidad. Como no lo reconozco, no trabajo el orgullo. ¿Y quién sale ganando? Satanás, claro. Si yo no reconozco depresión, o también una cosa, que por la falta de preparación y conocimiento en este país, un líder dice que está en depresión o que cayó en pecado, y el diablo a caballo. Claro. Lo sacan de la iglesia. Sí, pero yo pensando algo con relación a eso, y veo que es una injusticia, porque me he fijado, por ejemplo, que si hay personas, por ejemplo, que cometen alguna falta en el evangelio, y se van al mundo, hacen y deshacen, y cuando vuelven yo veo como que hay una restauración más fácil que aquel que quizás cae y se queda. No sé si quizás te has fijado en eso. Hay personas, por ejemplo, que cometen su falta pero se quedan ahí, aguantando. Sin embargo, hay otros que cometen la falta, retroceden, se van, hacen, deshacen, y luego vuelven y son restaurados aún más rápidos que aquellos que cayeron pero se quedaron ahí. Depende de la persona, depende del manejo. Y depende de los líderes también. Bueno, yo considero que el que se fue por regla tiene que durar más. No, es que eso es indistinto. Por ejemplo. ¿Por qué? Primero, el que se fue más sincero en parte. ¿El que se quedó no? Probablemente no. Es que hay que ver cada caso diferente. Porque puede ser que el que se quedó para tapar apariencias, cubrir apariencias. Puede ser. Que se quedó por miedo. O se quedó porque dice, no le voy a dar el lujo al diablo de que me venció, así que aquí me quedo yo. De mal, de bien, de como sea, me quedo aquí. O sea, hay muchas razones por las cuales la gente se puede quedar. Entonces, muchas veces, si se queda, vamos a poner que sea un líder, no lo dejan descansar.
no le dan tiempo a ser restaurado, porque eso es y ni siquiera muchas veces tiene tiempo para buscar a Jesús restaurador, porque está tan empeñado en la obra de Jesús que no tiene tiempo muchas veces va a buscar a Jesús de la obra, que es el que lo va a restaurar. Por eso dura más para sanar. Es como que tú tienes una herida y te den todo el tiempo. Tienes que aparentarse santo todo el tiempo. Mientras que el que salió y se siente libre, porque no tengo que esconder nada. Y un día hace una catarsis en su casa, dice, ya el Espíritu Santo me dio lo que me va a dar, el diablo me dio lo que me va a dar, ya voy para adentro. Pudo vivir su proceso tranquilo. Pero entonces quiere decir que el que se fue recibe más consideración de los de adentro que el que se queda. Eso es indistinto, porque depende mucho del entorno. No todos los casos son iguales. Hay entornos que pueden verte pecando. Dicen, no, tú eres no, si se portan como una familia, como debe ser, como la Biblia establece. Claro que pero sí. Hay ambientes tóxicos que tú no puedes decir, ni siquiera dijo un sí por un no, porque te cae. Sí, realmente sí. Hasta el mamando que está ahí, el niño que acaba de nacer que está ahí, hasta ese te cae. Sí, realmente sí. Depende mucho del entorno. Ahora, lamentablemente, ¿estamos preparados para manejar personas con depresión o con algún otro trastorno dentro de la iglesia? Porque no del todo. realmente el micrófono, mi amor, ahí. Gracias. Porque la depresión es una enfermedad terrible. Sí. Y comienza también por la amargura. Y el pecado mayor, según la Biblia, es la amargura. Porque la raíz de amargura produce muchos males. Claro. Sí. Entonces, eso es otro tema que anótalo por ahí. Lo que produce la amargura. Y la amargura puede venir por la familia, por la misma iglesia, por las situaciones de la vida. Situaciones que pasan. Todos pasamos principalmente situaciones. por las situaciones de la vida es que más en este siglo se está manifestando eso. Entonces, realmente, la depresión, tú puedes tener fe y estar deprimido. Además, también dependiendo de lo que pasó en tu etapa prenatal, dependiendo de lo que sucedió con tus padres, postnatal, por ejemplo, tú puedes tener mayor incidencia a la depresión. También. O sea, hay muchas cosas que tomar en cuenta. Entonces, usted quiere decir, por ejemplo, que hay más posibilidades aún desde tu nacimiento de tú pasar por una depresión que por los golpes que te puede dar la vida ya cuando llegue el momento en el cual te toca vivir. También depende. Como la canción. Todo es relativo, se podría decir. No todo es relativo, pero esto sí, en parte. ¿Por qué? Tú y yo crecimos vecinitos. Por ejemplo, tú creciste con papá y mamá y 2 hermanitos. Tu papá y mamá están estables económicamente, estables en la fe. Quizás no son líderes, pero están estables en la fe. Tú estás crecido, tú ves a tu papá regalándole flores a tu mamá, siendo un caballero con tu mamá, y todo lo que más o menos en orden, más o menos estable. Mientras que el vecinito Carlos, pone Carlos, otro varoncito, el vecinito Carlos, sus padres también son de la iglesia. Pero papá, curiosamente, llega a las 3 de la mañana y no hay vigilia. Papá es medio tacañín premium con mamá. Papá nunca le abre la puerta. Papá nunca le abre la puerta a mamá. Es un ejemplo como tal. Papá no, cualquier decisión difícil se la deja a mamá. Mamá no tiene mucha autoridad tampoco, porque dice cualquier cosa. Ay, cuando venga tu papá se lo digo. Entonces, Carlos y Michael están creciendo con 2 ambientes familiares diferentes. En la iglesia, como los papás de Michael son un poquito más correctos, pues resulta que Michael, y él tiene mayor autoestima, Michael fue querido todo el tiempo y se le fue enseñado que él es hechura de Dios, que él es amado, que él es especial, imagen y semejanza del Altísimo. Pero resulta que en su vida, a Carlos, ¿fue que dije? A Carlos le han dicho nada de eso. Y lo más que le dicen a Carlos, usted es un hombre, los hombres no lloran. Además, y encima el papá de Carlos son religiosos. Que el cristiano no puede estar triste, porque ha cambiado mi lamento en baile, pero son los mismos que ni siquiera bailan en un coro, que si tú bailas en un coro, tú eres del diablo y tú eres impía.
No, claro, pero ha cambiado el evento en baile. Entonces, son dos caballeritos que van a crecer, uno como caballero y otro como Dios lo ampare, como un varón. Aunque pase por las aguas, yo estaré contigo. No, Carlos no coge esa, porque Carlos nada más sabe de aguas turbias, porque no sabe lo que es tener paz en su casa. Pleito, pleito y pleito, no sé qué pasa. Que resulta que los dos tuvieron un accidente juntos. Michael recibe apoyo, mientras que Carlos, la mamá le pelea que tú te fuiste, dame uno que te pase. Caen en depresión los dos, porque fue un trauma, ese accidente fue un trauma. ¿Quién tiene más riesgo de quedar dentro de la depresión? El maltratado. Sí, porque o sea, ha sufrido algo doble, el accidente y también entonces Un trauma sobre trauma. la reprensión de su familia. Entonces, y peor aún, en las iglesias los niños son muy crueles. En todos los lados. Como en la iglesia, porque hablando del ambiente fe. Entonces, como son crueles, resulta que el niño tiene la nariz grande y es orejón. En su casa no le dicen que eres especial y que eres importante. Le dicen orejón en la iglesia. No le crean una Y le iglesia. hacen bullying, muchísimo. Porque la iglesia hace bullying. Claro, Y feo. claro, Feo, o sea, y te entran a trompar, claro. con todo y la gloria de Dios. Que tú ves los ángeles así, de Apocalipsis 3, 4 y 5, mi amor. Los ángeles grabando. Feliz. Entonces, ¿qué pasa? Que pasan muchas cosas que hacen que ese niño Carlos suba diciendo gloria a Dios, aleluya, pero ni siquiera con un encuentro real con Dios. Ni siquiera conoce a Jesús. Conoce una iglesia, 4 paredes, un templo, conoce una cosa llamada Biblia, que tiene 66 libros, Quizá la ley porque lo dividida en obliga. 2, que tiene salmos, y encima se atreve a pensar que el salmista, el único fue David. Tú le mencionas a o a los hijos de Coré y se le bloquea el sistema. Pero Michael no, ¿me entiendes? Porque Michael, cuando le dieron un golpecito en la iglesia, pudo ir a los pies de papá y papá decirle, pues llora, no pasa nada. Pero a Carlos le dijeron, vaya y de 2 trompas, que los hombres no se dejan dar. Sí, realmente son Sí, de facetas mucho. muy diferentes. Ahora, de manera natural, sabemos que por la palabra, de manera natural, una persona no debería experimentar depresión. De manera natural. ¿Cómo así? Me explico. Por ejemplo, en el contexto de Proverbios, por ejemplo, si te fijas, por ejemplo, Proverbios te habla de la naturalidad de la vida. Por ejemplo, el que labra su tierra se saciará de pan, el que anda con sabios será sabio. Pero de manera real, sabemos que no es así. Pero a eso se contradice también, porque la naturaleza del hombre es el mal. ¿Se contradice? Y dentro del mal, si mi naturaleza humana es pecaminosa, Sí. y la depresión es algo que no está alineado a los planes de Dios realmente. No está alineado. Que vino dentro del combo del pecado. Sí, pero... Entonces, si mi naturaleza tiende al mal y tiende a ser pecaminosa, ahí va dentro de la depresión y todos los tipos de trastornos posibles. Sí, pero recuerda que nosotros mismos somos los que creamos nuestra realidad. Una cosa es el plan de Dios para nosotros. Sí. Otra cosa es lo que nosotros creamos, nuestra realidad. Porque hay muchas personas que por naturaleza, por realidad, no deberían de estar como están, conforme a cómo se debería de vivir a la palabra del Señor. Por naturaleza están las promesas de Dios para nosotros. Ahora, claro, es como tú dices, está la realidad. Hay cosas que a uno le pasan en la vida que no está planeado, tú no lo estás esperando. Pero es que tú no decides una depresión. No, eso no se decide. No se decide. Y tampoco creo en los pseudopsicólogos que dicen, o los superpsicólogos que dicen, el dolor es opcional, el sufrimiento es opcional. Eso no es verdad, Michael. Mire, si lo dice una persona, que te lo digo yo, que yo he sido paciente de depresión crónica, y eso tú no lo decides. Ahora bien, tú decides qué hacer con ella. Si ir a terapia, Bueno, sí. si poner a los pies de Jesucristo, o irte en banda con ella. Pero de sufrir depresión, tú no lo decides, eso no es verdad. ¿Tú sabes por qué? Porque hay cosas que, por ejemplo, ¿qué Pablo dijo? Que él tenía un aguijón, que Dios no se lo quitó.
Claro. Porque Dios nos permite ser vulnerables, ser humanos. Claro. Entonces, esa parte de poder caer en la depresión es parte de mi humanidad. La que me va a decir a mí, no puedes alejarte de Jesús. Tienes que vivir agarradita, porque si no te agarras, si medio te zafo un chin, puedes caer otra vez en ansiedad y depresión. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, yo no decido eso. Eso me recuerda, tú eres humana, tú me necesitas, tú me necesitas, tú me necesitas. Entonces, porque si a eso vamos, Elías, que te lo mencioné, no podía tener depresión. No podía tener depresión. Porque si hubo una gente que tenía coplines en esta vida, fue Elías. Claro. Y al otro día cayó una depresión. Tenía depresión. Pero, o sea, por la autoridad que ese hombre tenía, no debía tener depresión, pero la tuvo. El hombre tuvo la depresión. A pesar de que Elías tenía esa autoridad, de que Elías tenía esa pose, de que Elías cuando hablaba, hermano, la gente temblaba. Elías cuando escucha a esta mujer llamada Jezabel que le dice, mira, te llegó tu hora. Sí, pero tú sabes qué, que cuando viene a ver, mira, los humanos somos muy complejos, seres muy complejos. Cuando viene a ver, como hay una parte de la historia de Elías que no conocemos, ese miedo, esa palabra que le dijo esa señora, detonó una herida no sanada de Elías, porque no tiene una explicación humana y natural y lógica que ese hombre, después de haber matado no sé cuántos profetas, 850. Y encima de pensar, yo soy el único, y Dios le dijo, papito, no, tú no eres el único. Tú eres la última Coca-Cola en el desierto, literalmente el desierto. Claro, sí. Hay una personita que está alimentando a otros profetas. Están en una cueva, están escondidos. Pero tú no eres el único, papá. Ah, bueno, ¿cómo te lo explico? Entonces, Elías debía tener mucho valor. Ahora bien, la gente debe entender que nosotros todos somos seres de detonadores, con detonadores. Que muchas veces, si no los sanamos, atento a la fe, atento a que somos una nueva criatura y que mínimo Dios va a hacer magia, ¿entiendes? Esos detonadores, pues resulta que van a estar ahí. Y cuando alguien me toca ese detonador, yo exploto. Lo que le dice, sale el viejo hombre. No es el viejo hombre, es una herida no sana. Entonces probablemente Elías le tocaron, hay que ver si la mamá de Elías era una abusadora. Estamos suponiendo, claro. Porque no tenemos la historia. O si hubo violencia en su casa de alguna manera. O sea, hay que ver qué pasaba con Elías. Sí, hay muchos factores realmente. Entonces, esa señora detonó y a correr fanáticos. Pero fíjate algo, que la depresión que él manifestó hizo que de manera inmediata el Señor lo sustituyera a él. O sea, yo me pongo aquí a pensar y a analizar por qué hoy en día las personas pueden estar experimentando depresión, manifestando ansiedad o cualquier otra cosa, y la gente cuando se para en un altar, cuando se para en cualquier otro lugar, no entiendo por qué la gente manifiesta esa victoria que no tiene. Pero lo peor del caso no es ni siquiera la victoria que ellos manifiestan cuando tienen un micrófono en la mano, sino que el día menos pensado, usted ve un video donde esa persona que te sorprendió, que fue un gran ejemplo para ti, entonces en un video quizá menos, vamos a decirlo así, con menos cosas, menos... Entonces ahí sí te manifiesta que él sí ha pasado por depresión, que él sí pasó por esto, que sí pasó por otro. Quizás hubo ambiente, se ve lindo ese lobo, que no lo habrá hecho, Perdón. No, también hay que ver el contexto, porque tú no vas a decir, yo tuve depresión en cada escenario. Probablemente hay un escenario... Eso es lo que se vende. Sí, pero hay un escenario, lamentablemente vivimos en una cultura que no te permite ser vulnerable. Es que no te lo permite. Para tú ser vulnerable delante de tu ambiente, primero debe ser un ambiente sano. Y tú vas a estar sano. Y tú ser muy maduro, muy adulto, pero entonces tuve la palabra, para sí, poder claro. y tener una valentía, para poder manejar la situación.
Porque lamentablemente en el Caribe no se te permite ser vulnerable. Y súmale del Caribe en una iglesia evangélica pentecostal, papá. Pero se vive mejor cuando uno es así. Pero no está preparada la cultura para ello. Que tú digas, ¿cuánto le cuesta a una gente decir yo no sé? ¿Por qué? Mucho. Por inmadurez, Depende, por orgullo, claro. y por desconocimiento. Claro. El que es libre y maduro y sano dentro de lo que cabe es que puede decir no sé, pero voy a aprender. Pero entonces deberíamos de buscar eso, sanar. Debería. Eso es lo que se debería de buscar. Debería. Y dentro del carácter, de supuesto carácter de Cristo, debería estar aceptar la humanidad. Mi texto favorito desde chiquititica, que hay gente que aún es adulto y no lo entiende, es Colosenses 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Yo teniendo menos de 9 años, yo dije, pero espérate, si yo soy imagen y semejanza de Dios, en él habita toda la plenitud de la deidad, en mí debe habitar toda la plenitud de la humanidad, porque yo soy humana. Una chamaquita pensando eso, que no había ni bañado bien, porque tú con 8 años que yo voy a bañar. Entonces, ¿por qué yo pensé eso desde pequeña? Porque eso me permitía a mí saberme humana. Y si me sé humana, me puedo permitir cualquier cosa que sucede en mi humanidad. Claro. Pero no todo el mundo tiene esa mentalidad. Porque no se enseña. Ahora tú como pastor y los líderes que vean esto deben aprender, enseñar a sus hijos espirituales a ser humanos. Y otra cosa, ahora que dije humanos, yo le enseño a los niños, que hay gente religiosa que cree que no, que yo estoy mencionando, mínimo es hija del diablo. Primero se es buen ciudadano, se es buen humano y luego buen cristiano, no al revés. Tú no puedes decir gloria a Dios, aleluya, y ser un hijo de la gran fruta. No, realmente no. Tú no puedes decir, vamos a leer Mateo 1:2 y no pagar el impuesto, papá. Tú no puedes irte en rojo y después de que ofrendaría 10 más. Tú no puedes, mi amor, tener una multa en infracciones por el AME, tener 10 multas ahí y no pagarla nunca, porque mínimo Dios o el diablo te la va a pagar. No, y que realmente tú no puedes pretender. Y después decir que no, en Dios hay que ser honesto. ¿Qué honesto? No, porque, oye, ¿qué pasa? Lo que pasa es que la gente, por lo general, la gente busca estar frío con lo que se ve. Estar frío con el que no se ve, aunque esté caliente con lo que se ve. Y Juan dijo, si tú, por ejemplo, si tú no amas a tu hermano que tú ves, ¿cómo tú puedes decir que tú amas a Dios que tú no lo ves? Exactamente. Además, dime tú, es como algo medio guanajo, porque es que, ¿cómo tú vas a sorprender a Dios? ¿Tú vas a llantar a quién? Porque no es a Dios. ¿Y gente que pretende llantar a Dios? Claro. ¿Cómo así? O sea, es que, mira, si usted quiere llantar a Dios, váyase a Job 38, que para mí, y a las chicas que van a comenzar el curso de oratoria en el día de hoy, van a aprender esta parte, el mejor boche de la historia se dio en Job 38. Papito, mira, todo lo que tú dices, Job, está bien, mira, no te digo nada mal, está bien, tú estás bien con lo que tú estás diciendo, pero papá, mira, una preguntita entre tú y yo, ¿dónde estabas tú cuando yo creé el universo? Y ahí Dios comienza a preguntarle, y como dice en el campo, a leerle lo mío a Job, sí. Lo que dio a luz, que en el capítulo 40, Job dice, Boná, ¿qué te voy a decir? Y no tuvo cómo responder. No, realmente no. O sea, a Dios no se puede llantar. Primero además que creo que Pablo que lo dice, que hay gente que va a llegar a Cristo por tu forma de ser. No porque tú digas que Jesús murió en la cruz, porque todo el ser vivo en esta tierra, excepto la gente que vive en algunas tribus aisladas, pero luego de las tribus, todo el mundo sabe que hubo un jevo que lo guindaron en una cruz, mi amor, y que murió por ti y por mí. Aunque sea ateo lo sabe, claro. Aunque sea agnóstico lo sabe. Entonces eso no convence a nadie se va a convencer en ese tiempo porque tú digas que Jesús sana tus pecados. Eso está muy bien, chévere, pero yo quiero romo esta noche porque hoy viene, el cuerpo lo sabe. Eso no convence. No, claro. Ahora convence que Michael es puntual en su trabajo, que si entra a las 8, llega a las 7:30 máximo para tomar tiempo para beber café, para desayunarse, y que si sale a las 6, sale a las 6. No es que Michael entra a las 8 y el hermano de Cristo llega a las 8:15 y se coge para desayunar, tomar café, hacer la tertulia, el recorrido de la vagancia hasta las 9 de la mañana. Y se roba 1 hora, porque eso es robo también.
Creo que Michael es ejemplo, como Pablo le dijo a Timoteo, sé ejemplo. Entonces, Eso convence a una persona. sí, Que realmente Michael sea impacta más. bondadoso. Que si Michael ve que una de las chicas aquí no trajo comida al trabajo y es nueva, le pueda dar un poquito. No porque sea chica, sino No por porque- bondad. claro. Y que luego él en privado se queda con hambre, mandan un picapollo y se lo come en el baño. No se dice a nadie, porque tampoco tiene que alardear. También. O sea, que haga gestos. Que siempre diga buenos días, por favor, gracias, muy amable. Esos gestos primero te convencen como persona. Yo digo, bueno, como Michael siempre está como sonriente y a Michael llevándose el mismísimo carajo y con una depresión del carajo, pero él sabe que debe transferir el carácter de Cristo, que parte es la educación. Y él está trabajando en terapia la depresión, porque probablemente está deprimido por otras cosas de la vida, que no tienen nada que ver con fe. Sí, claro. Entonces se puede ser cristiano y tener depresión. Ahora, quedarse en la depresión, eso sí, no. Ser orgulloso y decir, yo estoy bien. No acepte esto. Y tú estás nada. Mira como David dijo 1000 veces, por eso que David era conforme al corazón de Dios. Claro. Escudriña, mira, para tú decirle a Dios de que escudriñame y conoce mi corazón, pruébame, tú te estás volviendo loco. No. Y David reconoció, o sea, soy gusano y no hombre. Y no es, los judíos escriben de manera muy literaria, no son literales. Dígase que no se creía un gusano. Como hay gente, somos trapos de inmundicia. El trapo usted, yo no soy trapo de inmundicia. Porque también es un asunto de mala traducción bíblica. Entonces David reconocía. Y cuando David dijo, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que de mí te acuerdes? Pero tú tienes la valentía, para no decir otra cosa, de reconocer, estoy mal. A Pablo le costó reconocer. A Pedro le costó reconocer. A la gran mayoría de hombres de Dios le costó. La gran mayoría lo costó. Aquí hay botellas. La mira. Entonces realmente la depresión es algo que se debe trabajar dentro de la iglesia, desde la empatía, desde la sanidad. Tanto, ahora, el líder también tiene que estar sano para poder sanar al otro. Porque esa señora de que ahora y ya, y lee la Biblia, hace inicio y vigilia, que te va a quitar depresión, mentira del diablo. No, realmente no. No me funcionó. No me funcionó. Noche de testimonio. Michael, tenemos ya que ir cerrando, tenemos ya 3 minutos para cerrar. Porque en 4 debo comenzar la clase. Okay. No, gracias por esto, por este primer podcast. Realmente fue de gran bendición y esperamos en Dios que cada transmisión sea de edificación para tu vida. Sí, yo orgullosísimo, felicidades, sobreviviste al primero. Un abrazo enorme a Magdalis y a Maite. Esperamos pronto se una. Así es, bye bye.